Hola a todos y todas, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con este primer espacio, perdón, con el segundo espacio abierto ya de esta tercera semana, porque, bueno, ya la vamos cerrando y es importante que ustedes puedan despejar dudas, que puedan agregar comentarios. Por el momento no tenemos a alguien en tiempo real, pero en caso, como se los voy mencionando en cada espacio abierto, si ustedes llegan a tener alguna duda, siempre pueden dejarla en la parte de aquí abajo de los comentarios o pueden escribírmela a través de la mensajería dentro de Prepa en línea, porque lo menciono nuevamente, es importante que ustedes digan sus dudas, aunque de repente puedan decir, no, es que eso ya lo dijo, es que a lo mejor ya lo leí un montón de veces y siento que no queda claro, o a lo mejor yo soy el que no está entendiendo, porque de esta manera, si no vamos expresando como las dudas que tenemos, va a ser muy difícil que podamos concluir nuestras actividades. Y como les mencionaba, ya estamos cerrando semana, entonces si ustedes ahorita que es día viernes no las mencionan para el, por ejemplo, a más tardar hoy en la noche, el sábado y me la dicen el domingo, o resulta que dicen, bueno, ya sí, entrego mi trabajo y es domingo por la noche y quedan dudas y entregan su trabajo incompleto, entonces va a haber un poco más de errores, porque recuerden que hay que seguir la rúbrica para realizar nuestras actividades. Y repito, ninguna duda está de más, entonces si ustedes la tienen, es mejor que me las hagan saber porque de esta manera yo sé de, bueno, ok, esta duda la puedo despejar de esta manera, ¿ok? Pero repito, si no las mencionan, no lo puedo saber. Les voy a ir presentando esta, bueno, ahora sí que presentación para que vayamos avanzando. Entonces, esta semana inició desde el pasado lunes, fue lunes 24 y bueno, ya vamos avanzando en la semana. Entonces, ya pues avanzamos casi 5 días y a través de estos 5 días han estado revisando sus recursos o quizá no, porque de repente hay personas que tienen un trabajo bastante pesado entre semana y se dedican a revisar recursos y entregar hasta el fin de semana. Entonces, quizá, y si es su caso, ahora estén revisando recién lo que son los recursos. Entonces, si ese es su caso, vamos a estar avanzando en lo que son los principales temas de esta unidad para que, repito, se despejen dudas, quede lo más claro posible y entonces cuando ustedes comiencen a realizar o sigan avanzando en sus actividades integradoras, entonces no les sea complicado poder avanzar en las mismas. Me parece, ok, me parece que ya está funcionando mejor la cámara porque veía y se retrasa un poco con la cuestión del sonido. Ok, lo volvió a hacer, entonces voy a trabajar con la, no, ya se regularizó, ok, voy a trabajar con cámara, voy a trabajar con audio y voy a trabajar también con la presentación. En caso de que ustedes estén viendo este video y digan, pero ¿cuál presentación? No se ve nada o asesora, no se ve su cara, por favor, de igual manera me lo escriben en los comentarios para que, de igual manera yo voy a estar viendo el video, pero si hay algún error que detectan, por favor me lo hacen saber. Ok, bueno, ok, avanzo. Entonces, este es el segundo espacio abierto. Repito, ya es viernes, ya es 28 de julio, entonces nos van a restar 2 días completos y unas cuantas horas para que cerremos esta tercera semana. Mi nombre es Karen Navarro, soy su asesora virtual y bueno, por aquí les presento esto como recurso para que podamos ir avanzando a lo largo de este espacio abierto. Ok, entonces, por aquí tenemos la secuencia de trabajo del día de hoy es que haya una bienvenida, que haya un objetivo, que se lleve a cabo la revisión de contenidos, porque recuerden que en la del día miércoles revisamos las actividades. Hoy les voy a dar otra vez unos recordatorios para realizarlas, pero en esta ocasión se va a llevar a cabo la revisión de contenidos porque, repito, puede haber bastantes o quizá una o dos dudas o un poco de una duda que tengan por ahí pendiente que ustedes puedan resolver con la visualización de este video. Entonces, ok,
voy a ir con el último, sería la cuestión de las dudas y comentarios. En caso de que alguno o alguna de ustedes vaya ingresando a lo largo de la sesión, los vamos a estar resolviendo. Y de igual manera, yo voy a agregar por ahí algunos comentarios de algunos puntos que quizá les pudieran surgir como duda, porque sí me ha ocurrido que de repente me la preguntan, entonces ya tengo como que hasta cierto punto anticipado cuáles son las dudas que puedan tener. Tenemos por aquí el objetivo. El objetivo, le reitero, cuando conformamos PREP en línea, no se trata de que asesor y asesora virtual, que SAME, que ADC, que tutora o tutor esté al frente y que ustedes únicamente estén recibiendo la información. Para toda esta cuestión es muy importante que ustedes hablen, que ustedes sí escuchen, pero que también retroalimenten, que mencionen si tienen alguna duda o a lo mejor no la tienen, pero que de esta manera podamos ir avanzando en conjunto. Es decir, el conocimiento y también el aprendizaje se crea en conjunto. Por lo cual no se trata de que por acá asesores, asesoras, repito, los AMES, ADCs o también la cuestión de las tutoras y los tutores hablemos y que ustedes reciban, sino que también venga de regreso la información. Entonces, el objetivo de cada espacio abierto es que cuando ustedes puedan ingresar, entonces mencionen cuáles son las dudas que tienen, cuáles son los comentarios que tienen, qué es lo que podrían agregar y que de esta manera estemos trabajando en conjunto, porque si no lo hacemos de esta manera, entonces podría ser muchísimo más difícil que podamos realizar alguna, repito, la cuestión del aprendizaje, la cuestión de la adquisición de conocimientos se nos va a dificultar. Entonces, ya que ustedes hayan ingresado a los espacios con sus ADCs, ya que ustedes hayan ingresado a los espacios con su tutor o con su tutora, que también hayan revisado los recursos, que hayan revisado las actividades, entonces en este espacio es como podemos entablar este intercambio de información, incluso de recursos. Si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿saben qué, asesora? Yo estaba buscando un ejemplo de cómo realizar un relato. Y con base a este, me estoy viendo que tiene ciertos elementos. ¿Qué se puede decir acerca de esto? ¿Qué ocurre con aquello? Y con base a eso, entonces es que podemos avanzar. Pero si no es así, entonces, repito, sí se puede dificultar un poquito más, ¿ok? Entonces, por aquí tenemos las reglas de comunicación virtual. Estas reglas de comunicación virtual las han estado utilizando desde que ingresaron al módulo propedéutico. Entonces, este módulo propedéutico pudo mostrarles los espacios de la plataforma, las figuras que se encuentran dentro de Prep en línea, también cómo es que se llevan a cabo de repente las evaluaciones, cómo participar en los distintos foros que tenemos. Y dentro de esto nos encontramos con las reglas de etiqueta porque justamente son las que van a facilitar esta cuestión de la comunicación. ¿Por qué? Porque bueno, aquí por ejemplo yo les coloco que hay que levantar la manita. Entonces, ya vamos a ver lo que es, a ver, denme un momentito, por favor, un momentito. Ok, perdónenme, es que tuve por aquí una dificultad, pero bueno, ya la resolví, aunque creo que la cámara se nos está trabando. A ver, denme un momento otra vez. Ah, no, ya, ok, ya se estabilizó. Muy bien, avanzo. Entonces, ok, estas tres reglas son las que vamos a determinar como principales, ¿ok? Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, la cuestión de levanto la mano es muy útil porque, bueno, ahorita mismo no somos varias personas, pero si fuéramos 10 y de repente yo hago una pregunta de, ¿para qué consideran ustedes que se utilizan las reglas de comunicación virtual? Y de repente 3 personas dicen, yo quiero participar, pero en lugar de levantar la manita, las 3 comienzan a hablar al mismo tiempo.
Si las tres personas comienzan a hablar al mismo tiempo, entonces vamos a tener ahí dificultades para comprender qué es lo que está diciendo cada persona. En cambio, si las tres personas quieren participar, pero las tres levantan la manita al momento en el que lo hagan, por ejemplo, yo ahorita aquí les voy a poner levantar la manita. Entonces, según yo sí se ve en la grabación, entonces aparece entre cerrando mi foto, una línea amarilla y una manita que está así. Entonces, si yo levanto esa manita, ya me aparece un número uno, por ejemplo. Entonces, de esta manera, yo ya sé que esas tres personas quieren participar, pero que no necesariamente lo van a hacer al mismo tiempo, sino que a una le va a aparecer un uno, a una le va a aparecer un 2, a otra le va a aparecer un 3 y una vez que hayamos completado con esas tres personas, bueno, entonces ya podemos continuar. Sin embargo, si de repente las personas que están ahí, repito, comienzan a hablar al mismo tiempo, sería muy difícil que podamos estar comprendiendo lo que quiere decir cada una de ellas. Entonces, estas reglas son bien importantes. Por otro lado, imagínense que está Juanito y está Anita. Entonces, de repente Anita comienza a decir información que ella encontró, pero Juanito le dice, ¿sabes qué? No, estás en lo incorrecto, no, como crees, debes hacer mejor tus actividades, qué responsable eres, o que incluso le diga algún tipo de palabra ofensiva. Entonces, evidentemente, Anita no va a querer participar y no se va a sentir en un espacio cómodo porque su compañero la está agrediendo de alguna manera. Lejos de decirle, oye, Anita, yo te sugiero que busques esta página porque dentro de esta página entonces vas a encontrar estos elementos. A ver, permítame. Ajá, vas a encontrar estos elementos y quizá te pueden ser de ayuda para tus actividades. Dentro de las mías yo la pude hacer o te sugiero que revises tal recurso, te podría ser muy útil. Y entonces si pasa eso, va a haber una diferencia súper notable entre cómo se van a estar comunicando estas dos personas, a diferencia de que si la persona no está como tal, por ejemplo, mencionando algo más y entonces dentro de esto nos vamos a perder un poco entre lo que estamos conversando, que les repito, además de que podamos estar aportando algo hacia la conversación, también estaría la parte en que voy a estar interactuando con mis compañeros y compañeras dentro de lo que es esta modalidad virtual. De repente puede ser difícil por la cuestión de los espacios, así que si ya en este momento yo puedo ingresar a un espacio abierto y me es posible entablar comunicación con mis compañeros, quizá me puede ser muy útil. ¿Para qué? Para que a lo mejor ellos tienen la misma duda que yo, o a lo mejor yo tenía la misma duda que ellos. Y sí, la asesora la está despejando, pero quizá yo puedo encontrar otras palabras para decirla o le puedo sugerir algo que pueda estar haciendo. Entonces, de esta manera es como vamos a estar haciendo todo esto para que ya podamos estar avanzando. ¿Ok? Entonces, repito, ya la siguiente semana va a ser la cuarta, por aquí les presento también esto, que es la cuestión de los contenidos que les he venido presentando en cada semana, porque cuando se trata de la semana uno, bueno, de repente uno llega con, ¿y qué vamos a hacer en este módulo, no? Y con diversas expectativas de que pueda tratar este módulo. Entonces, con base a lo que trata esto, bueno, ya vamos a estar avanzando y entonces vamos a tener por acá que ya pasamos semana uno unidad uno semana 2 unidad 2 y llegamos esta semana 3 y retomamos 2 unidades. Perdón, vamos a ver una nueva, o bueno, estamos viendo una nueva y retomamos unidad número 2. ¿Por qué? Porque estas dos van de la mano, es decir, hay muchos elementos que se vieron durante la unidad número 2 que nos van a ser útiles durante la semana número 3. Entonces, si ya contamos con esto, podemos estar avanzando perfectamente y de esta manera, bueno, vamos a llegar a la cuarta semana, que ya es la semana de cierre, y no vamos a tener muchas complicaciones acerca de lo que hay que realizar. Así que con eso es lo que vamos a estar avanzando. Cuando llegamos a esta parte, nos encontramos con esta tablita. Déjenme ponerla un poco más grande para mí porque no alcanzo a visualizarla también. Consideren la cuestión de los lentes, ¿verdad? Entonces, ok, al llegar hasta esta tercera semana, contamos con dos actividades integradoras, pero ya para la siguiente semana, que es la semana de integración, vamos a tener otras dos más. Una de las más importantes es la de mi proyecto de vida y la segunda tiene que ver con el foro de integración. Yo se los mencionaba.
Una vez que hemos completado las 3 unidades de las primeras 3 semanas, entonces vamos a ir cerrando, pero todo esto va a ir de la mano, es decir, no se trata de que si ya vimos unidad 1 se queda en el olvido, o unidad número 2 también se queda en el olvido, y unidad número 3 también lo vamos dejando por ahí, sino que todo esto va a ir de la mano para realizar todo con respecto a la semana de integración de saberes, porque como lo dice su nombre, vamos a integrar todo. Cuando se trate de esta unidad número 3, durante esta semana número 3, entonces tenemos analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y cuando se trata de estos contextos, bueno, vamos a ver que cada persona va a estar en un contexto diferente. Déjeme pasarla a la siguiente. Es decir, yo, Keira, estoy en distintos ámbitos, como lo puede ser el laboral, puede ser uno educativo, puede ser también uno personal, pero así como yo tengo estos contextos míos, de los que yo me he apropiado, de los que yo he tenido, en los cuales yo me desarrollo, también vamos a encontrar con que cada uno y cada una de ustedes va a tener uno en particular. Y donde dentro de esto, entonces nos vamos a ver todo lo que está a nuestro alrededor. Es decir, yo veo en dónde estoy habitando, yo veo con quiénes convivo, yo veo en dónde trabajo, yo veo si es que estoy estudiando, en dónde estoy estudiando, hablando de mí, por ejemplo, dentro de ustedes van a tener, por ejemplo, la cuestión educativa de prepa en línea como uno de los contextos en los que se encuentran, porque dentro de todo esto, cada quien sabe si, por ejemplo, cuenta con una computadora en casa, algunos a lo mejor se van en un ciber, algunos a lo mejor a los pilares, algunos se van a casa de algún familiar, amigo o conocido que saben que les presta el internet o su computadora. Entonces, saben si tienen que colocar alguna recarga para que puedan ingresar, saben si tienen trabajo entre semana, como les mencionaba, y hasta hoy día viernes tienen tiempo para comenzar a revisar, o a lo mejor a lo largo de la semana, como llegaban muy noche, comenzaron a leer los recursos, pero no pudieron avanzar en sus actividades. Entonces, todos estos contextos en los que nos encontramos van a ser personales, porque sí, quizá va a haber algunos que compartamos con otras personas, pero no significa que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esta unidad 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos, justamente nos va a brindar diversas herramientas para que podamos por acá estar llevando esta relación e interacción con las demás personas que están a nuestro alrededor. Para ello es que vamos a tener también dos temas que son importantes, que uno tiene que ver con la reseña y otro tiene que ver con el relato. Ambos se van a realizar y se van a poner en práctica dentro de cada una de sus actividades integradoras. Recuerden que son dos. También van a ir relacionadas claramente con la cuestión de las actividades formativas. Entonces, vamos a tener una lectura analítica y crítica porque hay que recordar que si no llevamos a cabo una lectura en donde estemos comprendiendo, llevemos a cabo una crítica, y esto no significa que aportemos algo malo, sino que realmente comencemos a tener estos fundamentos, argumentos que puedan sustentar lo que estamos diciendo, entonces vamos a poder producir estas reseñas y estos relatos. ¿Cómo? De repente no lo tenemos muy en cuenta, pero repito, estamos en el trabajo, estamos en la casa, estamos en preparación académica, estamos con amigos, a lo mejor con vecinos, cuando vamos a algún lugar y tenemos que evaluar, incluso si vamos al mercado y decimos, en este puesto sabemos que encontramos las mejores manzanas y en este puesto la verdad es que sí están bonitas, pero no tienen tan buen sabor y están caras. Entonces, todo esto, como las reseñas o un relato en donde yo llego a mi casa y le cuento a mis hijos, le cuento a mis abuelos, o le cuento a mis papás, o le cuento a mi pareja, o le cuento a mis roomies, o con quien habite, o a lo mejor llamo por teléfono a alguien, o le escribo a alguien y voy a contarle cómo me fue mi día. Entonces, voy a estar relatando qué es lo que ha pasado con eso. Voy a relatar a lo mejor algo que aprender y entonces aquí es cuando nos encontramos con uno de los primeros temas, ¿vale? Porque, repito, por aquí, ay, perdón, me adelanté, ok, porque repito, tenemos tantos contextos que de repente no lo tenemos tan presente, pero sí están ahí. Entonces, cuando se trata de esto, nos encontramos con que estas unidades vistas a lo largo de estas 3 semanas van a estar aportando para que entreguemos un proyecto integrado.
un proyecto del cual ya tenemos incluso algunas bases, justamente que están basadas dentro de actividades que ya realizamos de manera previa. Entonces, recuerden, cada una de las actividades tiene un fin y todos estos fines van a ir relacionados, van a ir conectados para que al final, al momento en el que entreguemos nuestro proyecto integrador, bueno, ya habremos avanzado bastante en lo que respecta a nuestras actividades integradoras. Así que, repito, si quedan dudas, es mejor expresarlas, porque si no las expresamos, entonces de repente se vuelve más complicado que podamos estar avanzando con las mismas. Entonces ahí les invito a que ustedes puedan ir mencionando cuáles son sus dudas, que puedan decir, ¿sabe qué, asesora? Esto no lo comprendí tan bien, o a lo mejor podría ejemplificármelo de otra manera, o podría sugerirme algún recurso, o quizá, por ejemplo, con la cuestión de la redacción, o quizá con la cuestión del audio. También hay que revisar muy, muy bien la rúbrica porque ahí es en donde nos estamos basando para realizar nuestras actividades. Y si de repente eso no nos queda tan claro, entonces vamos a tener un poquito más de dificultades para realizar y entregar nuestras actividades. Así que por ahí sí les invito bastante a que puedan estar revisando los recursos. Les repito, finalmente la cuestión o una de las ventajas muy, muy grande que puede considerarse dentro de prepa en línea son las 24 horas que contamos para que podamos ingresar. Es decir, no me dicen como en una escuela presencial, de repente que me dicen, ¿sabes qué? Tienes clase de 7 a 7 y ese es el horario en el que está abierta la escuela por el turno de la mañana y el turno de la tarde, ¿no? Sino que dentro de prepa en línea nos vamos a encontrar con que está abierta las 24 horas, los 7 días a la semana y todo eso nos brinda la ventaja de que, les comentaba, hay personas que pueden tener bastante trabajo de día y que a lo mejor nada más cuentan con la noche para realizar sus actividades. Entonces, en este sentido es en donde las personas pueden llegar, pueden estar, por ejemplo, revisando los recursos, pueden comenzar a visualizar cómo es que se va a realizar la actividad integradora y que en ese mismo sentido puedan avanzar. Entonces, permítanme tantito, por favor. Un momento, un momento. Ok, sí, perdonen, tengo algunas complicaciones aquí con mi equipo. Pero okey, sí, les mencionaba, sí hay personas que tienen diferentes rutinas que, no teman que dentro de esto pueden irlas adaptando a esta cuestión de los horarios, porque les repito, afortunadamente van a contar con estas 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que lleven a cabo su, realización de actividades y que entonces con esto puedan, llevar a cabo las mismas y que no vayamos retrasándonos, porque como les mencionaba, con esto como base dentro de prepa es muchísimo más sencillo que ustedes puedan finalizar y que de esta manera entonces entreguen las actividades en tiempo y forma. Por supuesto, está la cuestión que de repente, ay, que estoy estresada porque ya se va a acabar, no sé, la semana y no he podido entregar. Pero que dentro de esto también es importante que cada una de las personas que se encuentran puedan estar organizando sus tiempos para que midan justamente cuánto necesitan para realizar cada actividad. Y que como estas van a estarlas realizando en sus tiempos, entonces vayan viendo cuánto necesitan, si es que requieren de más tiempo, por qué, si es que les sucede algún contratiempo y todo lo que conlleva tener una vida cotidiana y todas las actividades que hay que realizar. Así que bueno, por ahí les repito nuevamente, hay que estar mencionando las dudas. Así que con esto vamos a estar avanzando. Así que un momentito, por favor.
Denme un momento, por favor. Ok, puedo continuar. Perdonen la tardanza. Muy bien, entonces, les mencionaba acerca de que vamos a pasar al tema del relato, ¿ok? Cuando llegamos a este tema del relato, vamos a encontrarnos con que vamos a tener diferentes pasos justamente para que podamos elaborarlo. Otra vez se comenzó a trabar la cámara. Ok, bueno, si se sigue trabando la voy a apagar. Entonces vamos a trabajar únicamente con la presentación y también con la cuestión de el audio, ¿ok? Yo creo que la voy a apagar. Sí, porque no se regula. Ok. Bueno, entonces, el relato, ok, los pasos para la elaboración del relato van a llevar a cabo una elección de un tema, un narrador, vamos a delimitar personajes, vamos a plantear cambios, vamos a escribir indicios y vamos a revisar ortografía. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, vamos a ver, por ejemplo, la elección del tema. Durante el día miércoles yo les estaba mencionando que estos pasos para la elaboración del relato van a llevarse uno por uno. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que elaborar la actividad integradora número 5, que es la de la elaboración del relato, y como paso número 1 tenemos elegir un tema. Entonces, cuando elegimos un tema, vamos a tener diferentes temas a nuestro alcance en caso de que esa fuera la actividad, es decir, que el tema fuera libre. Sin embargo, como este tema no es libre, vamos a tener dos de los cuales elegir. Y por ahí viene la cuestión de, ok, por ahí viene entonces la cuestión de qué puedo hablar, qué es lo que yo puedo decir. Y entonces ahí es en donde yo voy a estar checando de qué es lo que suelo decir a lo largo de. Permítanme, voy a aceptar a una persona que está intentando ingresar. Solo un momento, por favor. Ok, bueno, ajá. Les comentaba que cuando se trata de esto, entonces vamos a tener por aquí que vamos a elegir diferentes pasos para la elaboración de un relato. Entonces, si yo podría o tuviera la oportunidad de elegir de manera libre, entonces eso podría ser que voy a contar un cuento, que voy a contar qué fue lo que me pasó hace una semana, entre otras cosas. Pero como en este momento vamos a estar realizando todo basado en las indicaciones de la rúbrica de la actividad número 5. Entonces no podría como tal estar yo eligiendo de manera libre, sino que voy a tener dos textos entre los cuales elegir para llevar a cabo mi actividad. Entonces, como ya tengo esos dos textos, yo primero voy a elegir y ya entonces puedo decidir de qué hablar. Imaginemos que quiero relatar algo acerca de, no sé, el libro que yo pudiera elegir, si es que fuera de opción libre, sería Dragones, ¿no? Entonces, es el tema que voy a elegir, dragones. Dragones y en donde
o la mitología acerca de los dragones, a lo mejor le voy a poner. Voy a establecer un narrador. Dentro de esta cuestión del narrador, entonces voy a llegar hacia en qué momento es que yo voy a entrar relatando, voy a elegir que relate otra persona, va a ser en primera persona, segunda persona, en omnisciente, y una vez que yo establezco estos dos, entonces puedo comenzar a delimitar personajes. Por aquí vamos a ir seleccionando algunos para que su compañero Elías nos ayude. Elías, bienvenido. Cuéntame, ya estoy avanzando, así que antes de que pueda continuar avisando, por favor, dime, ¿tienes alguna duda? Dime, por favor, cómo vas con tus actividades. Ahorita con las actividades maestra, muy bien, ya casi las termino, de hecho. Ya de la primera, ¿cómo se llama? Ya estoy por terminarla, nada más me falta lo de la grabación. Ok, recuerda que estos espacios son de participación activa, entonces, ¿cuál es tu aportación? ¿En qué parte, maestra? Recuerda que por aquí puedes compartir dudas, recursos. ¿Cuál es tu aportación para mantener aquí tu participación activa? También recuerda que sí se asigna puntaje en caso de que participes activamente. Entonces, cuéntame, ¿qué puedes aportar? Este, no se me ocurre qué decirle, maestra. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Estamos viendo la cuestión del relato. Dime, ¿qué es un relato? Un relato sería un medio de texto donde se va narrando una historia. Ok, entonces, como aquí tenemos ya la ejemplificación de cómo van los pasos para la elaboración de uno, dime, si tuvieras tema libre, ¿qué tema elegirías para hacer un relato? Yo digo que, por ejemplo, de ciencia ficción, Ok, ¿cuál sería el tema? Porque hay un montón de cosas de ciencia ficción. ¿Qué te imaginas tú? supongo que algo así como de aventura, maestro. Ok, aventura en dónde, de qué. Por ejemplo, dragones en la mitología. No sé, ¿cuál sería tu tema? Ah, no se me ocurre nada, maestra. Ok, ¿cuál sería tu narrador? Un narrador normalmente los voy, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? De espectador. Ok, Se me fue ¿cómo el sería nombre, entonces? creo que ¿Sobre ese qué es vas a el. narrar? Porque si no tienes tema, no puedes hacer la narración. Entonces, tómate tu tiempo, piensa en un tema y piensa en un narrador. ¿Cómo sería? Ok, lo que se me ocurriría de tema ya dándole bien una pensada sería, sí, como le dije, de ciencia ficción de aventura, así que los protagonistas vayan explorando un mundo distinto, ya siendo el narrador en el de tercera persona, creo que sería el de espectador, creo. Ok, entonces ya tienes ahí aventuras en un mundo nuevo y ya tienes el narrador, que sería el espectador u omnisciente, que va a narrar desde afuera las aventuras de estos personajes. ¿Quiénes serían tus personajes entonces? ¿Serían dos, tres, serían hombres, mujeres? A ver, cuéntame. Vamos a ir creando aquí un relato.
Supongo que serían 4 personajes, que sea grupo mixto, 2 hombres, 2 mujeres. Ok, ¿quiénes serían? ¿Cómo los delimitas? ¿A qué se refiere en esa parte, maestra? Por ejemplo, si has visto Harry Potter, Sí, maestra. ok, ¿quiénes son los personajes en Harry Potter? Ayúdame un poquito manteniendo tu micrófono prendido para que vayamos interactuando. Ok, ¿quiénes son los personajes en Harry Potter? Y en Harry Potter en sí los 3 personajes principales son Harry, Ron y Hermione. Ok, ¿cómo definirías qué es Harry? Así con lo poco o mucho que tú conoces. No sabía cómo decirlo, maestra, ahora sí se me fue. Cuando hablamos de la delimitación de los personajes, es importante para empezar que tú comprendas estos pasos porque me dices que no tienes dudas y que ya estás terminando tu relato. Si eso entonces es lo que está ocurriendo, ya deberías poder establecer un límite de un personaje. Es decir, no sé, yo tengo un personaje que se llama Juan. Juan es tímido, Juan no suele salir de su casa, a Juan le gusta jugar videojuegos y a Juan le gusta leer muchas historias acerca de terror. Le gusta mucho el helado y pese a que es tímido, tiene un par de amigos con los cuales juega en línea y de vez en cuando van al cine a ver el estreno de alguna película. Los dos amigos de Juan se llaman Pedro. Pedro, a diferencia de Juan, es súper extrovertido, le gusta mucho salir y fue justamente quien ayudó a Juan a salir un poco de su zona de confort. Y al igual que a Juan, le gustan los videojuegos, le gusta también ir a ver estrenos de película y tiene una novia que se llama Sara. Pero como Sara no tenía muchos amigos porque es muy tímida, al igual que Juan, entonces Pedro decidió que Sara y que Juan podían ser amigos para que a la hora de que llevaran a cabo estos juegos en línea, todos pudieran jugar los tres y ninguno se sintiera como que apartado. Entonces, estos dos, que son pareja, son los amigos de Juan. Entonces, como ves, cada uno tiene sus particularidades, cada uno va a tener sus características. Podemos anexar que Sara está en prepa, Juan también está en prepa y Pedro también está en prepa. Así que con esto es con lo que nos vamos a encontrar para llevar a cabo cada una de las actividades, particularmente dentro de este relato, ¿vale? Así que si hacemos un relato, te repito, tenemos que delimitar los personajes. Yo te preguntaba de Harry Potter porque de repente es como que lo que de repente la mayoría conoce, entonces podemos decir, por ejemplo, que uno de los personajes casi siempre está metido en un montón de problemas, a otros de los personajes les gusta mucho leer y a otros de los personajes le dan miedo las arañas. Entonces, así es como delimitamos personajes. Así que ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo serían tus personajes dentro de este relato? Ahorita con lo que me estaba diciendo me quedé pensando, ahorita estoy yendo, me confundí, ¿no es la primera, es la segunda la que le estoy diciendo que ya casi termino? La de la reseña es la que yo me refería, maestra. Pero me dijiste que ya ibas a terminar las dos. Sí, la otra ya la estoy empezando, solamente que me puse a empezar con la segunda, que fue la que más estaba entendiendo. Ok, entonces si es la que más estabas entendiendo, ¿cuáles son tus dudas de la primera que hace que no la hayas avanzado? Es que en sí, más que en dudas, más es que en la primera, la segunda, como se me hacía la que más rápido entendía,
ya la estaba terminando y la segunda ya estaba. La primera iba en la parte donde se tenía que hacer, se me fue el nombre de la palabra, ¿cómo se llama? Eh, y en la primera iba donde apenas se tenía que escribir la parte de lo de la historia. Relato, se El llama segundo, relato. me quedé en ese ya en el segundo punto. Bueno, ok, entonces si dices que no tienes dudas, ya avanzas tú con tus actividades. Sí. Ok, entonces, como ya delimitamos los personajes, vamos a llegar a la cuestión de plantear un cambio. Recuerden que cuando se trata del relato, vamos a tener una introducción, vamos a tener un desarrollo y vamos a tener un cambio final. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo voy a comenzar. Recuerden que para la actividad integradora número 5 vamos a tener que podemos colocar una frase como que eres una vez en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, la semana pasada existió un lugar en donde, y entonces así puedo comenzar mi relato. Voy a comenzar después o voy a proseguir con la cuestión del desarrollo. Aquí es en donde voy a colocar un montón de elementos, desde quiénes son mis personajes, de qué manera voy a estar narrando, voy a estar colocando también el tema, por supuesto, lo voy a desarrollar justamente dentro de lo que es el desarrollo y voy a ir agregando estas pistas que me van a dirigir hacia el final y que vamos a tener un cambio que de repente se va a convertir en la cuestión del cierre o de el final. Entonces, así es como vamos a terminar nuestro relato. Ya les brindaba yo un ejemplo el día miércoles, así que ya si les van quedando dudas, por favor me las hacen saber. Por otro lado, tenemos esta cuestión de la ortografía. Recuerden que como estamos escribiendo, lo que estemos escribiendo es súper importante que lleve una buena sintaxis, que lleve una buena ortografía, que lleve la cuestión de la acentuación, la puntuación, porque de esta manera entonces nuestro relato va a ser más comprensible a diferencia de que si lo dejamos sin todos estos elementos. ¿Ok? Entonces, ahora, un comentario va a ser una herramienta al igual que un resumen. ¿Por qué? Porque estos pueden componer una reseña. Es decir, si yo estoy llevando a cabo lo que es una lectura, entonces voy a poder realizar comentarios siempre y cuando yo ya haya analizado y comprendido esa lectura. Entonces, un comentario va a aportar diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a reflexionar, vamos a valorar también cuál es el análisis del texto. Por aquí vamos a estar argumentando, porque si argumentamos, entonces podemos tener un sustento de algo que queremos decir. Y para realizar estos comentarios, entonces vamos a poder aproximarnos al texto. Es decir, voy a leerlo, voy a checar los diferentes elementos que lo componen, voy a ver el título, voy a ver de qué suele hablar el autor y después voy a estar planificando mi comentario. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, cuando yo planifico mi comentario significa que casi siempre que ya estoy leyendo, estoy pensando en algo en particular. Estos pueden ser varios aspectos, desde, por ejemplo, algo que se me puede estar ocurriendo en ese momento, puedo ir tomando notas, puedo ir subrayando para que no se me vaya a olvidar y ya entonces lo redacto. Dentro de esta redacción yo ya le doy forma, ya veo, por supuesto, durante la revisión, que sería el cuarto paso, que lleve una buena ortografía, que lleve estos signos de puntuación y acentuación, que tenga coherencia y sentido al momento de ser leído, porque recuerden, si utilizamos un resumen y un comentario para realizar una reseña, entonces estos nos tienen que servir justamente para que podamos finalizarla y podamos componerla de la mejor manera posible. Ahora, nos vamos entonces con la cuestión de la reseña. Elías, ¿qué entendiste tú que es una reseña? Una reseña, a ver si le logro explicar bien con mis palabras, sería, por ejemplo, si estás hablando de un tema, en este caso un texto, explicas un poco de qué es la historia o de qué trata ese texto, explicas tus puntos según cuáles son los positivos y los negativos que esta cuenta.
Cuando se trata de la reseña, sí puede ser así como lo mencionas, Elías, pero hay que recordar que tenemos diferentes tipos. Entonces, de la que hablas tiene que ver un poquito más con la reseña crítica, porque estás haciendo un juicio valorativo. Entonces, primero vamos a comenzar con que la reseña va a ayudarnos justamente para conocer, para expresarnos y para poder argumentar. ¿Por qué? Porque dentro de esta reseña nos vamos a encontrar con que uno va a contar con referencias bibliográficas, es decir, en qué nos estamos basando para llevar a cabo esa reseña. Por otro lado, ¿cuál es el comentario que podemos agregar o el resumen? Porque recuerden que esos dos elementos van a componer a la reseña como tal, porque ya tuvimos que haber hecho o una lectura o una revisión de lo que estemos reseñando de manera previa, que además vamos a tener esta identificación de un reseñador y un evaluador, una evaluación. Dentro de esta evaluación va a ir más de la mano con la cuestión de una reseña crítica, porque esta evaluación va a contener, por ejemplo, que coloquemos lo que es la cuestión de que, bueno, si yo estoy evaluando, entonces sí te puedo decir cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos negativos, pero voy a explicar por qué. No puedo decir únicamente que un libro merece un 5 de 10 solamente porque no me gustó ya, sino que voy a estar realmente por ahí especificando justamente por qué sería que yo le estoy dando una hasta cierto punto calificación negativa. Entonces, voy a colocar mi identificación como reseñador o reseñadora porque, bueno, voy a colocar mis datos y dentro de este entonces se puede justamente identificar quién escribió esa reseña. Por otro lado, vamos a tener los diferentes tipos. Vamos a encontrarnos en primer lugar con que puede ser o descriptiva o crítica. Y entonces, si es descriptiva, va a justamente, como lo dice su nombre, describir algo. Y si es crítica, va a tener un juicio valorativo. Ayúdame, Elías, ¿qué otra diferencia encuentras entre la reseña descriptiva y la reseña crítica? Mm, No se me ocurre qué decirle, maestro. ¿No me habías mencionado que ya estás terminando tu actividad de la reseña? Sí, maestro, solamente que, como le expliqué hace rato, lo que le dije hace rato es lo que hasta donde yo sé bien de una reseña, ahorita no se me ocurre algunas diferencias entre descriptiva o crítica. Vamos a comenzar con lo siguiente. Por favor, si ustedes están viendo este video, primero asegúrense que quede claro qué tipo de reseña van a hacer. Recuerden que cuando se trata de la reseña dentro de la actividad integradora número 6, no es cualquier tipo de reseña, no se va a hacer una reseña en general, es una reseña descriptiva. Y para que entendamos que es una reseña descriptiva, primero hay que, una reseña, perdón, comparativa, primero hay que comprender cuál es la diferencia entre una descriptiva y una reseña crítica, porque si no, entonces ustedes van a terminar su reseña, la van a entregar y recuerden que hay una rúbrica. Si no cumple con esos elementos de la rúbrica, entonces no vamos a poder avanzar. Así que ahí es en donde yo les pido nuevamente que si hay dudas, siempre las digan. Si te quedan con la duda, las actividades, lejos de que tengan una calificación no tan buena o no tan alta, entonces también se van a ir quedando ustedes con la duda. Y recuerden, llega la cuarta semana, la siguiente, y como es la última, vamos a estar integrando todo lo que corresponde a las tres primeras unidades. Y si las tres primeras unidades no fueron claras o no, o hicimos las actividades, pero realmente no comprendimos del todo, se nos va a dificultar entregar el proyecto integrador. Así que les repito nuevamente que aquí es en donde hay que expresar nuestras dudas. Si no está el foro aprendiendo, si no está el correo, si no está la mensajería. Pero por favor, díganme cuáles son las dudas porque realmente yo no puedo adivinar cuáles son. Así que les reitero, ahí está a mi disposición para atenderlas. Así que vamos. Tenemos dos tipos principales. La descriptiva va a ir relacionada con que yo
voy a poder realizar una reseña y como lo dice su nombre, voy a describir. ¿Describir qué? Describir una película. Voy a describir un libro. Voy a describir cuando visité a algún lugar y puedo describir o hacer una reseña descriptiva de cuando fui, no sé, a Chichén Itzá. Puedo describir o hacer una reseña descriptiva de algo que compré en línea. Pero también puedo hacer una reseña crítica y aquí no me voy a basar únicamente en que yo voy a estar describiendo, sino que además voy a colocar un juicio valorativo. ¿A qué me refiero con juicio valorativo? El juicio valorativo va a ir con que yo voy a colocar algo o positivo o negativo. Entonces, si voy a un restaurante. Casi siempre vamos a estar catalogándolos como por diferentes puntuaciones. Entonces, a lo mejor yo a la comida de tal lugar o a tal lugar en general, yo le doy un 8 porque quizá la comida era muy buena, la ubicación también, pero cómo atendieron las personas a lo mejor no me gustó tanto. Entonces, todo eso va a ir de la mano para encaminarme a reseñar de manera crítica, es decir, valorando lejos de únicamente describir, porque aquí va la valoración, es decir, o manita arriba o manita abajo, o 5 estrellas o 4 estrellas, o un 5 de 10 o un 10 de 10. Entonces, todo esto, además de que voy a estar colocando un juicio valorativo, yo tengo que argumentar por qué. Es decir, si yo digo de repente que voy a estar no sé, en un restaurante y que me parece súper malo y que considero que nadie debería de ir, no me puedo quedar únicamente con esa opinión, sino que voy a decir por qué. Es decir, voy a estar ahí mencionando de repente que sí deberían de ir por tal razón, por esto y esto, por la cuestión de cómo te atienden las personas, la comida, la ubicación, la higiene, por la cuestión de qué tan rápido te entregan la comida, a lo mejor si es lindo también el lugar, a lo mejor eso también importa, ¿no? Entonces, es lo que voy a estar agregando yo. Pero además, dentro de esta crítica nos vamos a encontrar otros tipos más. La informativa, que es en donde justamente estoy informando acerca de algo. Por otro lado, la comparativa, en donde voy a comparar, así como lo dice dentro de mi actividad integradora, que es la reseña comparativa, y dentro de esta reseña comparativa me voy a encontrar con que yo voy a estar justamente colocando dos elementos y si voy a estar haciendo la comparativa, entonces voy a comparar dos cosas. Como ustedes están realizando dos lecturas dentro de esa actividad integradora número 6, entonces van a estar justamente reseñando y comparando los elementos de las mismas para llegar a una sola conclusión. Por otro lado, tenemos la motivadora. Dentro de esta motivadora yo me voy a encontrar justamente que voy a motivar a las personas a que puedan leer eso que yo estoy sugiriendo. Es decir, voy a colocar algo positivo, voy a incentivar a que una persona pueda leer eso que yo leí porque considero que tiene un buen argumento, porque considero que los personajes son completos, porque considero que estos lugares en donde se está llevando a cabo también lo son. Entonces todo eso va a ir de la mano. Y por último voy a tener la confirmativa. ¿Para qué me va a servir la confirmativa? La confirmativa, justamente como lo dice su nombre, me va a funcionar para confirmar. Es decir, si alguien ya escribió una reseña crítica acerca de un lugar, yo voy a ir al mismo lugar y voy a confirmar que en efecto esa reseña está basándose con buena argumentación en algo que ocurrió, ¿no? Entonces voy a estar confirmando. Y estos pasos para elaborar la reseña los van a encontrar en justamente un recurso que se encuentra dentro de la plataforma, dentro de mi aula, que se llama Pasos para elaborar una reseña. Avanza a la siguiente. Dentro de esto es importante que vamos a revisar la rúbrica de cada actividad integradora. Recuerden que como ya viene la cuarta semana, es la última oportunidad que si ustedes tuvieron una actividad súper extraordinaria que les imposibilitó totalmente entregar sus actividades, me lo hacen saber las primeras 72 horas. Es decir, si ustedes van a estar por ahí mencionándome que algo pasó y que por ende ya no pudieron entregar la actividad integradora, entonces me lo van a hacer saber, repito, en las primeras 72 horas, no más, ¿ok? No más.
no menos. Entonces, es necesario, o bueno, si ustedes me dicen el lunes a primera hora, ¿sabe qué? Que todo el día domingo tuve un problema porque me imposibilitó entregar de esta manera, de esta manera y de esta manera, y hay justificante, yo puedo entregar la extensión. En caso de que no sea así, no voy a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, bien importante que por favor únicamente durante esos 2 primeros días, 3 primeros días me lo hagan saber. Después yo ya no voy a poder realizar más porque son como que las normas que estamos manejando y que además recuerden, ya vamos a estar cerrando, entonces si cerramos y se quedan todos esos pendientes, por eso es necesario hacerlo como en tiempo y forma, ¿ok? Así que bueno, paso aquí. Dice, estas son las 2 encuestas que yo les dije que hay que resolver, porque si no se resuelven, uno, no van a poder visualizar la semana número 4 y dos, como no van a visualizar la semana número 4, no pueden ver ni recursos ni actividades y no van a poder cerrar en tiempo y forma. Así que tenemos por aquí, opina sobre tu módulo M2, dice, estimado estudiante. Con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuestas correctas o incorrectas, son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación dentro del módulo. Si vas a responder la encuesta, te sugerimos activar la cuestión del escritorio, ¿no? Entonces, por favor, les toma de 10 a 15 minutos realizarlo. Le vamos a agradecer mucho su participación porque a través de esta encuesta ustedes van a opinar sobre el módulo 2. Entonces, no les vamos a bajar, no les vamos a subir su calificación y todo esto realmente va a contribuir. Por ejemplo, aquí puedo ver respuestas, pero no voy a decir, fulanito de tal respondió esto, entonces le voy a bajar calificación. O fulanita entregó esta calificación. Entonces a este estudiante le voy a subir mucho porque contestó súper bien. No. Realmente todo esto es formativo, es para que también vayamos realizando mejoras, así que es bien importante que ustedes la puedan responder. Por otro lado, tenemos opina sobre tu asesor virtual y es básicamente la misma secuencia. ¿Por qué? Porque, a ver, estimada estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesora virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideras refleja la atención que recibiste de tu asesoría virtual durante este módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. N. Esto nos va a llevar a lo siguiente. Ustedes responden esta encuesta y no se trata nuevamente de que, respondió súper positivo de mí como asesora, entonces le voy a colocar una calificación más alta a su actividad. O respondió con respuestas que no aportan mucho a mí, entonces voy a bajar su calificación. No. Contrario a eso, lo que sucede es que como ustedes van a estar contestando esto, me aporta muchísimo a mí para que pueda estar realizando mejoras, que pueda estar haciendo quizá cambios o que haya algo que pueda adaptar de tal manera que para los y las estudiantes sea mejor. No se trata de que yo voy a estar contenta o no voy a estar contenta con eso, porque finalmente, les repito, estamos aprendiendo de manera mutua, estamos aprendiendo en equipo, entonces, así como yo puedo retroalimentarles a ustedes, ustedes también a mí, y eso es lo importante. Así que, por favor, les encargo por ahí que estén respondiendo a esta encuesta, que va a ser muy útil, no solamente para mí como asesora, sino también para todas las generaciones que vengan, o si en caso, no sé, me muevan a otro módulo, el módulo, no sé, 5 y que yo esté ahí y sepa de, bueno, ok, puedo mejorar de esta manera como asesora virtual, puedo implementar esto, puedo hacer aquello y de esta manera vamos avanzando. Pero repito, es muy necesaria y es súper importante la opinión que ustedes puedan tener, tanto para la encuesta sobre el módulo como la encuesta para su asesora aquí presente. Así que por favor, contéstenlas.
Y recuerden que tienen todas estas actividades integradoras. Tienen actividad integradora número 5, actividad integradora número 6, actividad formativa número 5, los escritos y el plagio, actividad formativa número 6, el relato para comunicar, y tienen actividad socioemocional y cuestionario socioemocional. Estos ambos, estos dos que les acabo de mencionar respecto a lo socioemocional, van de la mano con su tutora. Por favor, chequen por ahí la sesión que tuvieron en caso de que no la hayan visto. La publicó en el foro de novedades para que de esta manera puedan completar y que vayamos ya finalizando con esta tercera semana. Les repito, ya es viernes, ya nos quedan unas cuantas horas del día viernes, del día de hoy, y que bueno, de esta manera ustedes puedan estar avanzando y finalmente ya concluyendo con sus actividades por si tienen, no sé, algo que realizar, que se tomen sus tiempos y que puedan estar finalizando ya con lo que es esta jornada o esta semana, mejor dicho, ya que si están descansando, no sé, en sábado y domingo, que ya cuando comience la siguiente semana ustedes estén bien listos y bien preparados para que vayamos finalizando, ¿vale? Así que bueno, por aquí les presento nuevamente esto para que ya vayamos cerrando. Así que antes de concluir, Elías, por última vez, ahorita en tiempo real, ¿tienes alguna duda? Ahorita mismo realmente no tengo duda, pero si llegas a tener ahorita, mientras vaya haciendo la otra, le mandaría mensaje, maestra. De acuerdo, Elías, por ahí puedes hacerlo por dos formas. Uno puede ser por el correo o puede ser por la mensajería o incluso puedes publicar en el foro Aprendiendo. Por ahí también les invito a seguir participando en el foro Aprendiendo. No es que hoy es viernes y se cierra, no, podemos seguir participando hoy a las 11 de la noche, mañana a la 1 de la mañana, para que estemos por ahí participando e interactuando para llegar a este conocimiento, como les mencionaba, en equipo. Así que por el día de hoy vamos a ver, denme un momento. Karime, bienvenida. ¿Cuentas con alguna duda que pueda solucionar? Bueno, Karime, ¿me escuchas? Ok, me parece que no. Bueno, entonces, Karime, si estás viendo la grabación, por favor, hazme saber tu duda en caso de que tengas alguna a través de, uno, el correo o a través de lo que es el foro Aprendiendo. Puedes ahí también hacer tus aportaciones o a través de la mensajería, por favor. Por ahí te voy a estar resolviendo para que, porque ya no pude entender si tenías alguna duda porque me apareció que quizá por ahí tuviste algunos problemas, entonces no pasa nada, me las haces saber y yo te las respondo. Y les invito a participar dentro de los dos espacios abiertos que tendremos la siguiente semana, de igual manera, miércoles, viernes en los mismos horarios. Así que les deseo una excelente tarde-noche y que puedan finalizar sus actividades. Nos vemos la siguiente semana, así que nos vemos, Elías, por ahí tus dudas me las haces Maestra, saber. antes de cerrar la sesión, ahorita que estoy leyendo bien la actividad 5, la del relato, Ajá, me está entrando la duda. sí, Está lo de la tabla y lo de escribir el relato, ¿no? ajá, Y de lo que estoy viendo, lo de cómo lo realizaré, se supone que hay que elegir uno de los dos textos, ¿no? sí. Lo de la tabla y el relato que se tiene que hacer se llena haciéndolo con el texto que se eligió, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, dice, establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. Ajá, Y dice tema, título, narrador e inicio. ajá. Eso sí lo tengo que llenar con, si elegí la del principito, Si dando elegiste, la información de ahí, ¿verdad? ajá, si tú elegiste el principito, vas a basarte en el principito para hacer tu relato, es decir, vas a elegir de todo lo que leíste un tema y sobre eso vas a escribir. En el título no le vas a poner el principito, porque el principito ya existe. Tú vas a hacer tu propio relato basado en el principito, por ejemplo. Entonces, si tú le quieres poner
la rosa que existió para siempre, no sé, te pones así. Si le quieres poner el príncipe, no sé, del más allá, le pones así, ¿ok? Pero tú vas a elegir otro título, no es el principito porque únicamente te vas a basar en el Principito para hacerlo. En el narrador igual tú decides si quieres hacerlo, por ejemplo, tú me decías en el externo, ¿no? Puede ser el omnisciente que narre desde afuera, o si quieres narrar en primera persona, o si quieres narrar en segunda persona, así lo vas a hacer. Y el inicio de igual tú decides con qué frase quieres iniciar. Una vez que ya hayas concluido con esa tablita, que es la que me mencionas, ya puedes comenzar a narrar, porque tu básicamente relato se va a basar en eso, pero no vas a copiar, por ejemplo, párrafos del Principito y ya con eso hacer tu relato. Tú vas a encontrar con tus propias palabras qué quieres narrar, qué quieres relatar acerca del Principito, en caso de que hayas elegido el Principito. ¿Me explico? Ok, ya lo entendí. Ok. Bueno, ¿otra duda? Ya nada más para asegurarme. Entonces lo del relato tiene que ser, tengo que hacer un relato basándome en lo del Principito, ¿no? Si elegiste el Principito, sí, puedes elegir también el otro escrito que está ahí. Ok, Tiene que ser uno de los dos. Solamente recuerda con tus palabras. Imagínate que tú leíste El Principito y ¿tienes hermanos? sí, tengo una hermana. Ok. Imagínate que vas a ir con tu hermana y tú le vas a contar, le vas a relatar El Principito a tu hermana, pero eligiendo lo que tú consideres que puedes contarle. No se lo vas a leer para no usar las palabras del autor del Principito. Vas a utilizar las tuyas, las de Elías. Vas a contar como cuenta Elías. ¿Me explico? Ok, Ujú. Ok, bueno. Entonces, si tienes alguna otra duda por ahí, me escribes, por favor. vale, maestra. Ujú. Muchas gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, ahora sí, vamos cerrando. Les repito, si quedan dudas, por ahí me escriben. Entonces, tengan una excelente tarde, noche, un excelente fin de semana y por ahí estarán recibiendo la bienvenida el día lunes y también a lo largo de el fin de semana e inicio de semana sus retroalimentaciones de actividades entregadas. Ok, hasta luego.